Ahora, señor Edgar Zambrano, usted es diputado de la oposición y la oposición también ha estado denunciando el uso electoral de la enfermedad del presidente Hugo Chávez para favorecer al chavismo en estos comicios. ¿Es o no es cierto que hay una política de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela de manejar la tristeza como un motor de incentivo al voto? Bueno, sin duda no hay que ignorar la fuerza del Estado en el proceso electoral, sería no estar pisando tierra en el análisis político. Por todo lo que hemos venido observando en los distintos eventos electorales, la fuerza del Estado siempre de manera inapropiada ha estado presente, lo que se constituye en un peculado de uso, lo que se constituye en un abuso de poder, la utilización de los recursos del Estado con fines electorales para favorecer una parcialidad política. Recordemos que en el pasado las organizaciones partidistas tenían un financiamiento por parte del Estado, lo que de alguna manera establecía un criterio de igualdad, de equidad entre quienes se mantenían en lista los cargos de elección popular. Ahora es evidente que la presencia del área público a través de quienes ejercen el poder pues tiene un hándicap favorable en cualquier proceso electoral, y no es en Venezuela esto es una excepción. Esto es público, notorio y comunicacional, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Se ha consignado recientemente ante la Asamblea Nacional una ley de control electoral a los efectos de regular este tipo de situaciones y ponerle coto al uso desmedido de los recursos del Estado por parte de quienes ejercen los cargos de elección popular. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche, ya regresamos para seguir debatiendo este nuevo pulso electoral en Venezuela. Por segunda vez en este año, el oficialismo y la oposición nuevamente miden su respaldo en las urnas y eligen a 23 gobernadores y a los diputados de los consejos legislativos. Seguimos en La Noche. El presidente Hugo Chávez fue quien de primera mano diseñó una lista con los nombres de los 23 candidatos que por parte de su partido, el PSV, aspirarían a las gobernaciones del país. Entre los candidatos del mandatario figuran personas claves del chavismo, entre ellos el ex vicepresidente Elías Jaua y el exministro del Interior Tarek El Aissami. 23 son los alfiles de Hugo Chávez para las próximas elecciones regionales del 16 de diciembre. 23 nombres puestos a la orden del país, puestos a la orden de la militancia, puestos a la orden de la revolución. El número 2 del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue el encargado de leer la lista de los escogidos por el presidente Chávez para competir por las gobernaciones de los 23 estados del país. Para destacar de la lista diseñada por el mandatario venezolano, 11 de sus candidatos designados son militares que lo acompañaron desde su paso por la Academia Militar o que estuvieron con él en el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Entre ellos están el coronel Ramón Carrizales por la gobernación de Apure, el mayor Francisco Ameliash en Carabobo y el general en jefe del ejército Carlos Mata Figueroa en el estado Nueva Esparta. Unidos todos, como dijo Diosdado, como un solo equipo, a trabajar para recuperar esta gobernación. Además de representantes de las fuerzas militares, el presidente Chávez echó mano de representativas figuras de su gabinete. Elías Jaua, quien fuera ministro de Economía, Agricultura y vicepresidente de Venezuela, se disputará este domingo la gobernación de Miranda. Esta, sin lugar a dudas, es la contienda que mayor atención despierta en Venezuela. El candidato Capriles, o ex candidato, parece que ahora quiere ir a la gobernación otra vez, ¿no? ¿Ah? Sí, a la gobernación de Miranda, ¿eh? Parece. Pero ahí va Elías, ahora viene Elías, ahora va a tener que pelear con Elías. Ahí te lo dejo, Elías. El ex vicepresidente Jaua mide fuerzas con Enrique Capriles, el contendor de Hugo Chávez en los comicios presidenciales del 7 de octubre. Capriles, que con su propuesta de cambio logró cautivar a cerca de 6.600.000 venezolanos, aspira por segunda vez a la gobernación de Miranda. Tarek El Aissami, el exministro del Interior y exdiputado, aspira por la gobernación del estado Aragua. Compañero presidente, hermano, padre, usted cumpla su misión de recuperarse, que aquí estamos, sus hijos, también cumpliendo nuestra tarea, porque el 16 de diciembre le vamos a rendir
como tributo una victoria perfecta. Sin embargo, las aspiraciones de uno de los hombres más fuertes del gobierno de Hugo Chávez se verán empañadas por la gestión de Roberto Isea, el actual gobernador del estado, quien cuenta con apenas un 13% de aprobación, según la encuestadora Data Analysis. De acuerdo a los más recientes sondeos, el Aizami es superado por 3 puntos por su contendor Richard Mardo, representante de la opositora MUT. En Valencia, Venezuela, diputado Saúl Ortega, usted es conocedor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si el mapa electoral venezolano fuera un ajedrez, podríamos decir que el chavismo sacó sus alfiles al juego, y se lo cuento por 3 ejemplos claves. Primero, el estado Miranda, donde actualmente es gobernador Enrique Capriles, quien además ha sacado la mayor votación de un opositor enfrentándose al propio presidente Hugo Chávez. Y allí está el vicepresidente Elías Jagua, quien antes era considerado el posible sucesor del presidente Chávez. El estado Zulia, que es el otro estado fuerte, donde además de concentrarse la riqueza petrolera venezolana, pues siempre ha estado la oposición a cargo. Para enfrentar a Pablo Pérez, el chavismo ha sacado a Francisco Arias Cárdenas, quien gobernó también este estado, fue canciller y ahora el candidato por el PSV. Y además, en el estado de Aragua, el exministro del Interior, Tarek El Aizami. Bueno, mira, yo lo que te puedo hacer es un comentario. No sé si el diputado Zambrano lo pueda compartir. Lo cierto es que aquí en Venezuela hay unas fuerzas políticas regionales que, por obra y gracia de la acción mediática, han sido transformadas en fuerzas nacionales. E incluso los últimos candidatos presidenciales han salido de allí. Recuerda que en el caso Carabobo, que no lo menciona, el primer candidato presidencial de la oposición que enfrentó a Hugo Chávez salió de aquí, de un partido regional en decadencia, pero igualmente ocurrió después con el Zulia, donde salió el candidato presidencial, y luego Miranda, que son candidatos pues, que representan fundamentalmente partidos mediáticos, ¿no? Yo lo que creo es que el resultado electoral en este momento pudiese incluso desaparecer esa figura de los partidos mediáticos, y seguramente vendrá una recomposición de la oposición en torno a sus fuerzas políticas, digamos, tradicionales y que tienen mayor experiencia política. Ese puede ser uno de los grandes, digamos, resultados de estas elecciones el próximo domingo, dado que nuestros candidatos están bien posicionados en Carabobo, en Miranda y en el Zulia, y amenazan con un resultado óptimamente positivo para las fuerzas de la revolución y para las fuerzas que apoyamos al presidente Chávez. ¿Usted qué piensa, diputado Edgar Zambrano? Estos hasta hoy considerados al menos bastiones de la oposición como el estado Zulia o el propio Miranda, que ahorita está en manos de Enrique Capriles, ¿son golpes de opinión? ¿Cree que pueden ser derrotados fácilmente en esta elección? La oposición venezolana viene en un proceso creciente de recomposición en el campo electoral, y eso lo demuestra el pasado resultado electoral del 7 de octubre, cuando el candidato de los factores democráticos, a través de la Mesa de Unidad, que es postulado por la pluralidad política nacional, sacó cerca de 6.500.000 votos contra cerca de 8 millones de presidente Chávez. Eso indica que el país está a dos manos. Hay una creciente polarización, pero también que hay una creciente y muy motivada presencia de los sectores de la mesa en cada una de las regiones del país. Nosotros estimamos que la elección de estados importantes, vitales en Venezuela, va a ser ratificada por esos electores a favor de los candidatos que están en este momento ostentando el cargo. Aquí tenemos en el estado Miranda a Enrique Capriles, estado que ha demostrado ser un excelente gerente para el estado y que tiene una obra que mostrar a sus electores. La ventaja que hoy presenta a través de que los encuestadores Enrique Capriles es bastante notoria. Igualmente sucede en los casos como el estado Zulia, donde el gobernador Pablo Pérez, un hombre joven de las nuevas promociones de la política venezolana, viene con una constante consolidación de lo que es su proyecto político y de lo que representa en este momento frente a los zulianos. E igualmente tiene el estado Carabobo, donde está el Pollo Salafeo, también con una obra que mostrar a los electores
donde ha tenido una presencia significativa en el Estado en los últimos tiempos, y nosotros estamos plenamente seguros que las gobernaciones que están en manos de la oposición se van a conservar para beneficio de la pluralidad política en el país, y seguramente nosotros estaremos obteniendo el triunfo en otras gobernaciones muy importantes para la vida política nacional. Ahora, yo le pregunto, diputado Zambrano, ¿qué le ha faltado a los candidatos del chavismo para ganarse estos estados, unos de los más ricos y además de los más habitados de Venezuela? Porque vimos incluso que en esta campaña varios de los candidatos oficialistas que disputan estos estados clave tuvieron que recurrir a la transmisión de sonidos grabados del presidente Hugo Chávez durante sus actos de campaña. Bueno, eso tiene mucho que ver, en primer lugar, con la improvisación de muchos de los candidatos que de manera sobrevenida han sido impuestos por el propio presidente de la República de acuerdo a su análisis muy particular. Allí tienes el ejemplo del Estado Anzoátegui, donde el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el amigo Aristóbulo Ishuri, de manera repentina es seleccionado como candidato para el Estado Anzoátegui, y tiene también el ejemplo del ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Atzami, que va a la gobernación del Estado Aragua. Esa improvisación, pues sin duda alguna, que de alguna manera refleja la escasez de los liderazgos regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela en esas dependencias del país. Cada organización política tiene la libertad de establecer su estrategia y postular sus candidatos. Nosotros tenemos allí a líderes que tienen una permanente penetración, una compenetración con los electores, que tienen obras que mostrar, que han sido gobernadores exitosos, que son gobernadores jóvenes de las nuevas promociones de políticos del país, y que sin duda alguna van a ratificar su triunfo el domingo 16. La oposición al presidente Chávez, representada en la Mesa de Unidad Democrática, llega a las elecciones regionales liderando 9 gobernaciones. El ex candidato presidencial Enrique Capriles y el actual gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, son las fichas clave con las que cuenta la oposición para seguir consolidando una opción distinta al oficialismo y para mantener el poder regional. Enrique Capriles Radonsky es la figura más relevante de la oposición en las elecciones regionales venezolanas. Capriles concluyó su participación en las elecciones presidenciales, en las que obtuvo 6.500.000 votos, y reasumió como gobernador del estado Miranda, y ahora espera mantener su cargo regional, por el que compite contra el ex vicepresidente Elías Jagua. Que el próximo domingo nuevamente el bien triunfa sobre el mal. Yo lo dije recientemente, por Miranda y por Venezuela me juego la vida. Miranda, junto con el estado de Zulia, son regiones claves para la oposición, donde son gobierno y donde esperan mantener el liderazgo en las elecciones regionales. La oposición también tiene gobernadores en los estados de Amazonas, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira, Lara y Monagas. En Zulia, Pablo Pérez, actual gobernador, ex precandidato presidencial y considerado por la opinión como el segundo hombre más visible de la oposición, es el candidato fuerte para enfrentar a Francisco Arias Cárdenas por el PSUV. Hemos ganado la batalla al pesimismo y ha triunfado el optimismo, la esperanza, el estudio y la participación de todos. Pérez en Zulia y Capriles en Miranda esperan mantener el liderazgo de la oposición en las regiones, desde donde comenzó a crecer el proyecto contrario al régimen bolivariano. Un proyecto que, aunque no ganó las elecciones presidenciales, sí fue consolidando nuevos liderazgos. Las elecciones regionales serán una nueva pista para medir la potencia de su programa, como lo escribió el columnista español Miguel Ángel Bastenier. Ante ese panorama, el multimillonario Capriles Radonsky desaparece si pierde, y cualquier retroceso en el número de gobernaciones que defiende la oposición daría esperanzas al chavismo de no extinguirse con su jefe.